Imagina esto: el sol se pone sobre Roma, y un mensajero te entrega un pergamino sellado con el emblema del emperador. Lo abres con manos temblorosas y lees una sola frase: debes morir esta noche. ¿Qué harías? ¿Gritarías? ¿Rogarías? ¿Intentarías huir? ¿O podrías mirar a la muerte a los ojos y encontrar una paz que nadie, ni siquiera un tirano, podría arrancarte? En el año 65 DC, Lucio Anneo Séneca, el filósofo estoico más brillante de Roma, enfrentó exactamente ese destino. Pero lo que hizo en sus últimas horas no fue solo un acto de valentía, sino un secreto tan profundo, tan poderoso, que Nerón, el emperador que gobernaba con sangre y fuego, quiso enterrarlo para siempre. Hoy vamos a desenterrar esa verdad, una lección que ha cruzado siglos y que puede cambiar tu vida para siempre. Quédate hasta el final, porque este relato no es solo una historia, es un faro en la oscuridad, un mapa para vivir sin miedo, para encontrar fuerza incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Suscríbete, actívate the bell, y prepárate para un viaje épico al corazón del estoicismo. Lucio Anneo Séneca nació en el año 4 AC en Córdoba, una ciudad bañada por el sol en la provincia romana de Hispania. Desde pequeño su mente era un torbellino de curiosidad. Mientras otros niños corrían entre los olivos, cazando lagartijas o blandiendo espadas de madera, Séneca se sentaba bajo la sombra de un árbol, escuchando a su padre, un orador respetado, recitar discursos que hacían vibrar el aire. A los 7 años ya memorizaba versos de Homero, recitándolos con una seriedad que sorprendía a los mayores. Sus hermanos, Novato y Mela, bromeaban diciendo que parecía un anciano atrapado en el cuerpo de un niño. Pero no todo era luz en su infancia. Séneca sufría de asma, una enfermedad cruel que lo dejaba jadeando en la oscuridad, con el pecho apretado como si un gigante lo aplastara. Esas noches interminables, cuando cada respiro era una batalla, forjaron su carácter. Una vez, mirando las estrellas desde su ventana, pensó: el dolor no es mi enemigo, es mi maestro. Esa idea, simple pero profunda, se convirtió en el cimiento de su vida. Aprendió que el cuerpo puede traicionarte, pero la mente es un reino que nadie puede conquistar. A los 15 años, su familia lo envió a Roma, la ciudad que latía como el corazón del mundo. Roma era un caos glorioso, mercados llenos de especias exóticas, gritos de vendedores, templos de mármol que tocaban el cielo y calles estrechas donde senadores con togas blancas caminaban junto a esclavos encadenados. Séneca llegó con ojos hambrientos, listo para beber de la fuente del conocimiento. Estudió retórica con los mejores oradores, poesía con maestros griegos y filosofía con pensadores que desafiaban las estrellas. Pero fue el estoicismo lo que capturó su alma. Leyó sobre Zenón de Sitio, quien fundó la escuela en un pórtico pintado en Atenas, enseñando que la virtud es el único bien. Leyó sobre Crisipo, quien decía que el miedo, la ira o la ambición son cadenas que nosotros mismos forjamos. No importa lo que tengas, decían los estoicos, sino lo que eres. Séneca abrazó esas ideas como un náufrago abraza una tabla en el mar. Pero Roma no era un lugar para soñadores. La ciudad estaba llena de ambición, traición y sangre. Séneca, con su elocuencia, pronto se destacó. A los 25 años ya hablaba en el Senado, sus palabras resonando como truenos en las columnas de mármol. Los senadores lo escuchaban en silencio, algunos con admiración, otros con envidia. No hay mal que no traiga algo bueno, dijo una vez, defendiendo a un hombre acusado injustamente. Esa frase, grabada en la memoria de sus oyentes, se convirtió en un eco de su filosofía. Pero la fama en Roma era una moneda de doble cara. En el año 41 DC, el emperador Calígula, un hombre de risa fácil y crueldad infinita, se sintió amenazado por el talento de Séneca. Ese hombre habla demasiado bien, dijo, según los rumores, mientras jugaba con un anillo de oro. Con un chasquido de dedos, Séneca fue exiliado a Córcega, una isla rocosa en el Mediterráneo,
donde el viento cortaba como un cuchillo y las olas rugían sin descanso. Durante 8 años vivió en una cabaña humilde, con poco más que un catre, una lámpara y un puñado de pergaminos. Allí, solo bajo un cielo infinito, Séneca perfeccionó su estoicismo. Escribió cartas a sus amigos, reflexionando sobre la adversidad. El fuego prueba el oro, la desgracia prueba a los hombres fuertes, escribió una noche mientras el mar rugía a lo lejos. En Córcega, aprendió que la felicidad no depende de palacios ni multitudes, sino de la paz interior. Recordó una tormenta que azotó la isla, cuando las olas casi arrancaron su cabaña. Me senté en una roca, mirando el mar enfurecido, escribió, y pensé, esto no me pertenece, no puedo detenerlo, pero puedo elegir no temerlo. Cuando finalmente fue llamado de vuelta a Roma, en el año 49 DC, no regresó como un hombre roto, sino como un filósofo forjado en el crisol del sufrimiento. El destino, sin embargo, tenía otro desafío preparado. Nerón, un joven de 17 años, subió al trono tras la muerte de Claudio. Séneca fue nombrado su tutor y consejero, una tarea que muchos envidiaban, pero que él sabía que era un veneno disfrazado de honor. Nerón era un enigma, un adolescente carismático que amaba la poesía, el teatro y las carreras de carros, pero también un alma tormentosa, capaz de ordenar asesinatos con la misma facilidad con que recitaba versos. Séneca intentó moldearlo, enseñándole los principios estoicos: controlar las pasiones, gobernar con justicia, vivir con propósito. En los primeros años pareció funcionar. Nerón, guiado por Séneca y su madre Agripina, trajo un periodo de estabilidad. Los impuestos se redujeron, las leyes se suavizaron y Roma respiró aliviada. Pero la oscuridad en el corazón de Nerón no tardó en salir a la luz. Comenzó a ignorar los consejos de Séneca, rodeándose de aduladores que alimentaban su ego. En el año 5 ordenó el asesinato de Agripina, su propia madre, ahogándola en una barca sabotada. Séneca, horrorizado, intentó renunciar. «Necesito tu sabiduría», le dijo Nerón, con una sonrisa que escondía una amenaza. Séneca supo entonces que estaba atrapado. Los años siguientes fueron un descenso al infierno. En el año 64 DC, un incendio devastó Roma. Las llamas consumieron barrios enteros, dejando un rastro de cenizas y llanto. Los rumores decían que Nerón había ordenado el fuego para construir un nuevo palacio, una ciudad dorada que llevaría su nombre. Otros juraban que lo vieron tocando la lira mientras la ciudad ardía, su rostro iluminado por las llamas. Séneca, desde su villa en las afueras, observaba el horizonte rojo, escribiendo cartas a su amigo Lucilio. «No busques que todo ocurra como deseas», escribió, «sino desea que todo ocurra como ocurre, y estarás en paz». Pero la paz era un sueño lejano. Las intrigas en la corte crecían como una plaga. Los enemigos de Séneca, celosos de su influencia, su riqueza y su mente, lo acusaban en secreto. Decían que sus escritos eran un código para rebeldes que conspiraba contra Nerón. En el año 60, una conspiración real, la conjura de Pisón, sacudió Roma. Un grupo de senadores planeó asesinar a Nerón y reemplazarlo con un líder más justo. Aunque Séneca no estaba involucrado, su nombre fue arrastrado al lodo. Nerón, paranoico y furioso, vio la oportunidad de deshacerse de su antiguo maestro. La sentencia llegó como un relámpago. Séneca debía quitarse la vida antes del amanecer. Era una tarde cálida de primavera en el año 65 DC. El cielo sobre Roma estaba teñido de oro y púrpura, como si los dioses mismos observaran. Séneca estaba en su villa, un oasis de jardines donde las rosas trepaban por muros de piedra y una fuente susurraba suavemente. Sentado en una mesa de roble pulido, escribía una carta a Lucilio, su pluma deslizándose con la calma de un río. Hablaba de la felicidad, de cómo no se encuentra en el oro ni en el poder, sino en la virtud,
De pronto el canto de los pájaros se apagó. Botas pesadas resonaron en el suelo de mármol, un sonido que helaba la sangre. Guardias armados irrumpieron en la sala, sus capas rojas ondeando como sangre fresca. El centurión al mando, un hombre de rostro curtido y cicatrices que contaban historias de guerra, desenrolló un pergamino. Lucio Anneo Séneca dijo, con voz grave, por orden del divino Nerón, estás acusado de traición. Debes quitarte la vida esta noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los discípulos de Séneca, un grupo de jóvenes filósofos que lo veían como un faro, se quedaron petrificados. Uno, un chico de ojos grandes llamado Flavo, gritó, «Es una mentira. Maestro, huye». Otro, un hombre mayor llamado Silvano, cayó de rodillas sollozando. Pero Séneca no se movió. Sus ojos, serenos como un lago bajo la luna, se encontraron con los del centurión. «Hagan lo que deben», dijo con una voz que no temblaba. «Yo haré lo que me corresponde». La sala estalló en caos. Polina, la esposa de Séneca, una mujer de cabello oscuro y mirada de acero, corrió a su lado, tomando su mano con fuerza. «No te dejaré», susurró, con lágrimas brillando en sus ojos, pero con una determinación que desafiaba a los dioses. Los guardias, desconcertados por la calma de Séneca, retrocedieron, dándole espacio para prepararse. Pero Séneca no pidió un banquete ni un lecho cubierto de pétalos, como hacían otros condenados. En cambio, llamó a sus discípulos a su alrededor, formando un círculo bajo las lámparas de aceite que parpadeaban en la penumbra. «No lloren», les dijo, con una sonrisa que parecía desafiar al destino. «La muerte no es un fin, sino un regreso. Lo que importa es cómo vivimos hasta ese momento». Tomó un cáliz de vino tinto que brillaba como rubíes bajo la luz, y un cuchillo pequeño, su hoja afilada reflejando las llamas. Pero antes de actuar, decidió dejar un legado, un regalo para Roma, para la posteridad, para nosotros. Comenzó a hablar, no de su condena, sino de la libertad, de la vida, del secreto que había guiado cada uno de sus días. «El hombre sabio no teme a la muerte», dijo, su voz resonando como un tambor en la sala. «Sabe que no controla cuándo llega, pero sí cómo la recibe». Recordó su infancia en Córdoba, cuando el asma lo encerraba en una prisión invisible. «Cada noche que luché por respirar», explicó, «fue una lección. Aprendí que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad. Nos muestra quiénes somos». Los discípulos, con pergaminos en las manos, anotaban febrilmente, temiendo perder una sola palabra. Séneca miró a Flavo, el joven que había gritado antes. «Tú, Flavo», dijo, «me preguntas cómo no temer. Te lo diré. Piensa en la muerte todos los días, no como un peso, sino como una amiga. Cuando la aceptas, deja de ser tu enemiga. Se convierte en tu maestra». Flavo, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. Séneca continuó, su voz ganando fuerza. Habló de su exilio en Córcega, de las noches bajo un cielo estrellado, donde comprendió que la felicidad no depende de lo externo. En Córcega no tenía nada, dijo, ni riquezas, ni amigos, ni poder, pero tenía mi mente, mi voluntad, mi propósito, y eso era suficiente. Recordó una tormenta que azotó la isla, cuando las olas casi arrancaron su cabaña. «Me senté en una roca, mirando el mar enfurecido», dijo, «y pensé, esto no me pertenece, no puedo detenerlo, pero puedo elegir no temerlo». Los discípulos murmuraban, impresionados, incluso los guardias, que al principio golpeaban sus espadas contra sus escudos para apurarlo. Ahora escuchaban en silencio, atrapados por la fuerza de sus palabras. Uno de ellos, un joven soldado con cicatrices frescas, bajó la mirada, como si las palabras de Séneca tocaran algo profundo en su alma. Luego Séneca habló de Nerón. «No lo odio», dijo sorprendiendo a todos. «Es un hombre perdido, esclavo de sus deseos, de su ira, de su miedo. Eso es peor que cualquier condena». Citó a Zenón, el fundador del estoicismo.
Solo la virtud es suficiente para la felicidad. Explicó que Nerón, con todo su poder, era el hombre más pobre de Roma, porque vivía encadenado a sus pasiones. Un emperador puede tener el mundo, dijo, pero si no se controla a sí mismo, no tiene nada. Los discípulos asintieron y Paulina apretó su mano, con una mezcla de orgullo y dolor en su rostro. Séneca miró a su esposa, sus ojos suavizándose. Tú, mi amor, has sido mi ancla, le dijo. Has visto mis errores, mis dudas, y aún así me amaste. Pero ahora debes soltarme. Vive, y lleva mi voz al mundo. Paulina, con el corazón destrozado, quiso protestar. No puedo, susurró. Quiero ir contigo. Pero Séneca, con una ternura que hizo que todos contuvieran el aliento, le respondió, tu fuerza será mi legado. Vive, Paulina, vive por los dos. El sol se hundió en el horizonte, y la sala se llenó de sombras. Séneca tomó el cuchillo, su mano firme como el mármol. No hay nada que temer, dijo, mirando a sus discípulos. La muerte es solo un cambio de escena. Lo que importa es el papel que jugamos mientras estamos aquí. Con un movimiento lento se cortó las venas de los brazos. La sangre comenzó a fluir, formando charcos que reflejaban la luz de las lámparas. Pero Séneca no se inmutó. Siguió hablando, su voz clara, como si el dolor fuera un invitado insignificante. El estoicismo no es reprimir emociones, explicó. Es entenderlas, dirigirlas, usarlas para crecer. La ira, el miedo, la tristeza son visitantes. No les des el control de tu casa. Recordó un día en el foro, años atrás, cuando un esclavo le pidió consejo. Le dije, no importa tu condición, tu alma es libre si decides que lo sea. Los discípulos, con lágrimas cayendo sobre sus pergaminos, anotaban cada palabra, sabiendo que estaban preservando un tesoro. A medida que la noche avanzaba, el cuerpo de Séneca se debilitaba, la sangre seguía fluyendo, y su rostro palidecía, pero su mente era un faro. Habló de Roma, de su belleza y su corrupción. Esta ciudad es un espejo, dijo. Nos muestra lo que somos cuando dejamos que el deseo nos gobierne, pero también nos muestra lo que podemos ser si elegimos la virtud. Recordó un amanecer en el Tíber, cuando joven vio a los pescadores trabajar bajo la primera luz. Pensé, ellos no tienen nada, pero sonríen. Yo tengo todo, y aún busco. Ese día decidí que la filosofía sería mi guía. Luego miró a los guardias, que ahora estaban inmóviles, con las armas bajas. Incluso ustedes, les dijo, pueden elegir. Cada día, cada instante, es una oportunidad para ser mejores. No dejen que el miedo los controle. La luna brilló en el cielo, bañando la sala en una luz plateada. La voz de Séneca, antes fuerte, se volvió un susurro. No teman por mí, dijo a sus discípulos. He vivido como quise, no como otros esperaban. He cometido errores, pero siempre busqué la verdad. Tomó la mano de Paulina una última vez. Su piel fría pero su mirada cálida. Gracias, le dijo, con una sonrisa que parecía iluminar la sala. Luego, cerró los ojos y respiró profundamente. Vive con propósito, susurró. Acepta lo que no puedes cambiar y cambia lo que está en tus manos. El silencio llenó la sala, pesado como una tormenta. Los discípulos sollozaban, pero también sentían una calma extraña, como si Séneca hubiera dejado una parte de su paz en ellos. Los guardias, con rostros endurecidos pero ojos húmedos, bajaron la cabeza. Séneca no había muerto como víctima, sino como maestro. Nerón pensó que lo había silenciado, pero su voz se alzó más fuerte que nunca. En sus cartas, en sus discípulos, en las generaciones que leerían sus palabras siglos después. Ahora imagina que estás aquí, escuchando estas palabras en el año 2025. El mundo ha cambiado, pero los desafíos no. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, titulares, presiones. Nos preocupa el dinero, el futuro, lo que otros piensan de nosotros. Pero el secreto de Séneca sigue siendo tan poderoso como hace 2000 años. Nos enseña que la verdadera libertad
está dentro de ti. No puedes controlar lo que el mundo te arroja, una pérdida, una traición, una crisis, pero puedes controlar cómo respondes. ¿Estás atrapado en un trabajo que te drena? ¿Luchas contra la ansiedad, la duda o el peso de las expectativas? Hazte la pregunta que Séneca se hacía cada día. ¿Qué está en mi control? Enfócate ahí, y el caos perderá su poder. Piensa en esto. Séneca enfrentó la muerte con una sonrisa, porque había vivido con propósito. Había aceptado que la vida es un préstamo, no un derecho. ¿Y tú, cómo estás usando tu tiempo? Déjame contarte una historia moderna. Hace poco, conocí a alguien, llamémoslo Juan, que sentía que su vida se desmoronaba. Había perdido su trabajo, su relación se había roto, y cada día se despertaba con un nudo en el pecho. Pero entonces encontró las cartas de Séneca. Leyó: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esas palabras lo golpearon. Decidió probar el estoicismo. Cada mañana se preguntaba: ¿qué puedo controlar hoy? En lugar de lamentarse, comenzó a actuar. Buscó un nuevo trabajo, empezó a meditar, y poco a poco recuperó su fuerza. Hoy, Juan dice que el estoicismo no solo lo salvó, sino que lo hizo mejor de lo que nunca fue. Esa es la magia de Séneca. Sus lecciones no son solo para filósofos en villas romanas. Son para ti, para mí, para cualquiera que quiera vivir con propósito. Así que, te pregunto, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes? ¿Qué lección de Séneca llevarás contigo hoy? Tal vez sea aceptar lo que no puedes cambiar, como un diagnóstico, una ruptura o una injusticia. Tal vez sea actuar con valentía, como pedir un aumento, enfrentar una conversación difícil, o perseguir un sueño. O tal vez sea simplemente mirar al cielo esta noche y recordar que, como dijo Séneca, mientras respiramos, debemos aprender a vivir. Este relato no es solo sobre un hombre que murió hace siglos. Es sobre las batallas que enfrentas cada día, grandes o pequeñas. Es sobre las veces que te has sentido perdido y las veces que has encontrado fuerza para seguir. Séneca nos dejó un mapa, un conjunto de herramientas para navegar la vida, pero depende de ti usarlas. Antes de irte, haz una pausa. Piensa en una cosa que está en tu control hoy. Puede ser pequeño, sonreír a un extraño, escribir un diario, o simplemente respirar hondo y dejar ir una preocupación. Hazlo, y estarás viviendo como Séneca. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar estas palabras. Comenta abajo: ¿qué lección de Séneca te inspira más? ¿Cómo vas a aplicarla en tu vida? Y si quieres más relatos que no solo inspiran, sino que transforman, suscríbete y activa la campana. Porque, como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Hagamos que cada momento cuente.